vamos a hablar es aquel terreno llamado pedregales. Dice la parábola: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 3 de Marcos 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ese es el segundo terreno que estaremos tratando en unos minutos, o con unos minutos de tiempo, y espero que el Señor nos permita comprenderlo. Cuando los discípulos, los apóstoles, se le acercan al Señor después de que Él da las parábolas y le dicen: ¿por qué hablaste de esa manera? ¿Qué quiere decir esto? El Señor les habla claro y les dice: a ustedes les es entregado la palabra para que conozcan los misterios del reino de los cielos, mas los que están afuera por parábolas, para que todas las cosas, para que no entiendan, dice por allá, creo que es en Lucas, porque está registrado esta misma parábola en Lucas y en Mateo. Resulta, hermanos, que entendiendo el contexto de lo que estaba pasando, Jesús está frente a esa multitud que venían siguiéndolo hace algún tiempo. Algunos dicen que eran 2 años que muchos estaban viendo ya los milagros del Señor, cómo Él hablaba, todo lo que Él estaba haciendo. Y dentro de esa multitud, indudablemente, habían personas que por mucho que habían visto a Jesús obrar, por mucho que habían visto a Jesús hablar de la manera que hablaba, la doctrina, la enseñanza que tenía, ese tipo de personas aún no creían en Él, aún no estaban convencidas por Él. Más bien algunos se mezclaban entre la multitud para querer buscar ocasión de caída y llevarlo ante los alguaciles o ante los magistrados, ante la guardia, buscar que lo prendieran, que lo llevaran arrestado, por lo que alborotaba, como muchos decían, al pueblo. Y eso quizás no era ajeno para los apóstoles, para los discípulos, para aquellos que sí habían creído. Y una de las razones de esta parábola tan importante es poder entender, uno, ellos, los discípulos que estaban con el Señor, y también nosotros, la iglesia, lo que sucede cuando se predica la palabra, tanto en ese tiempo que había un propósito inicial, como en nuestro tiempo que hay una continuidad de ese propósito. ¿Cuál era el punto que Jesús quería que ellos entendieran? De que el problema, y lo había dicho hace 8 días, no era el sembrador. El problema, cuando se entrega la palabra, no es la palabra. Es más, ni siquiera la metodología. Porque a veces buscamos métodos, ¿cierto? Estrategias, ¿cierto? ¿Han escuchado de personas que dicen: no, es que hay que buscar un método, no, es que hay que hacerlo de esta manera, una estrategia, la otra? Hermanos, ni siquiera la estrategia, entre comillas, como lo llaman, o el método es el problema. No es el que entrega la palabra, no es la palabra misma que es la semilla. La palabra es buena, la palabra es la palabra de Dios. El problema es el corazón. Y tanto en ese tiempo Jesús estaba experimentando, era Jesús, el verbo hecho carne, que estaba experimentando el rechazo de las multitudes. Aunque lo seguían, lo rechazaban. Aunque lo seguían, no le creían. Aunque le seguían, no le obedecían y escuchaban la palabra del Señor. ¿Sí o no? Escuchaban la palabra del Señor. ¿Qué vemos hoy en día nosotros? Algo parecido. ¿Cuántas personas no se les ha predicado la palabra? Usted, póngase a pensar usted, ¿a cuántos no les ha entregado el mensaje? ¿Con cuántos usted no ha hablado face to face, cara a cara, tú a tú, y le ha dicho: venga, le voy a hablar, Jesucristo quiere hacer esto en su vida, el Señor vino a esto? Ajá, y ya,
sigue lo mismo todo. ¿Les ha pasado? ¿A cuántos de ustedes han invitado? Vamos al lugar donde la iglesia del Señor se reúne y de pronto a veces algunos dicen, listo, vamos, y nunca vienen. ¿Les ha pasado? O por el contrario, vienen unas personas y están contentas y después nunca los vuelves a ver. Pregúntele a un pastor si le ha pasado eso. El pan de cada día. O sea que esta parábola de alguna manera nos ayuda a entender por qué sucede eso. Y esto nos da paz, tranquilidad y esperanza aún más en que es el Señor a través de la palabra que hace la obra, no nosotros. El primer terreno tiene un gran problema. ¿Cuál era el problema? La dureza de su corazón. Duro. Recuerde que junto al camino eran caminos que se volvían duros porque el sembrador era por donde caminaba. No era que fuera separado por algún tipo de surco o alambre y fuera una carretera. No, era por donde caminaban ellos y tiraban la semilla. La manera de esparcir, me pone la imagen, hermana, ¿la tiene ahí? La manera de esparcir era tirando la semilla. Caía corazón duro. Y es aquellos a quienes Satanás, cuando la palabra cae, porque la palabra cae, ¿sí o no? Satanás la arrebata. Ese grupo de personas son los que siempre están continuamente luchando contra Dios y contra su palabra y no creen a la palabra. Pero viene entonces ese segundo terreno que también les sucedía en el tiempo de Jesús, lo que estaban viviendo, lo estaban viendo, Jesús lo estaba viendo y le dice, esto es así. El terreno llamado pedregales, en donde la semilla caía, pero ¿qué pasaba? Se ahogaba. No tenía mucha tierra. Y como no tenía mucha tierra, era seca, ¿qué pasaba? Salido el sol, se quemaba la semilla porque no tenía raíz. No tenía cómo echar, no había profundidad de tierra para echar raíz y se secaba la semilla. ¿En dónde? En ese terreno. Y Jesús también lo aclaró. ¿Qué tipo de terreno era este? Versículo 16. Hablando de los que caen en los pedregales. Estos son asimismos los que fueron sembrados, ¿dónde? Vamos a ver cuáles son esos. Los que cuando han oído, ¿qué han oído? ¿Sí ve que a todos les llega la palabra? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben. Y qué gran elemento, con gozo. La reciben con gozo. La reciben bien recibida. Se alegran de la palabra. ¿Hemos visto ese tipo de situaciones? Pero mire lo que sigue diciendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, el Señor previendo de lo que iba a pasar cuando los persiguieran y muchos lo negarían después, luego tropiezan. Y mire lo que dice, hermana, póngame Lucas 8:13, lo que registra el Evangelio de Lucas. Los de sobre la piedra, la semilla que cae en los pedregales, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, lo mismo que dice Mateo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Cuando leí esto que dijo Lucas, me gustó ese ingrediente que le puso, que no puso Mateo. Marcos, perdón. Creen por algún tiempo. Mire, Marcos nos registra que los que caen en pedregales son los que oyen la palabra. Estos también
Lucas está diciendo lo mismo, oyen. La oyen y la reciben, reciben la palabra, ¿sí o no? ¿Y cómo la reciben? Con gozo. Y dice Lucas, pero no tienen raíces, no tienen fundamento, no tienen profundidad. Esa palabra es una buena palabra que cayó, porque es la palabra de Dios, pero en su vida no está enraizada o no está profundizada, no está cimentada en ese terreno todavía. Y creen por algún tiempo. Pero ¿qué pasa en el tiempo de la prueba? Se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ah? Y miremos lo que dice Mateo, los 13 evangelistas acerca de esta parábola. Mateo 13, 18 al 21. Aquí habla de la de junto al camino. Leámoslo desde ahí para poder entrelazarla con la de los pedregales. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Que en la otra decía Satanás viene enseguida. Pero me gustó también, por eso la quise poner desde ahí, porque mire lo que dice, no la entiende. Y ese no entender, todo viene con la relación de la dureza del corazón de esa persona. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Listo, quedó igual, ¿cierto? Bueno, esa es la de junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, igual que dice Marcos, igual que dice Lucas, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, igual como Marcos, igual como Lucas lo registra, no hay raíz, sino que es de corta duración. Lucas dice, cree por un tiempo, pero venida la prueba, se va. Marcos dice, llega con gozo, pero venida la tribulación, la persecución por causa de la palabra, se seca, porque no había raíz. Pero Mateo está diciendo, viene la palabra y la recibe con gozo en ese momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea que aquí dice, es un momento muy corto en lo que vive y lo que siente cuando recibe la palabra. El que está en pedregales, la semilla que cae en los pedregales. Pues al venir, ahí ya lo empata con lo que dice tanto Marcos como Lucas, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y ese tropieza es lo que define Lucas como se va. Tropieza y cae, se va. Hermanos, ¿han conocido algún tipo de casos parecido a esto? Que alguien haya recibido la palabra, que la haya recibido con gran gozo. Eso no es problema, porque todos recibimos la palabra. Está diciendo, todos la van a recibir, a todos le va a llegar. El problema, ¿en dónde sigue estando? En el corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón es un corazón de piedra aún. Aún es un corazón de piedra. Y como es un corazón de piedra, aunque por un momento se goza con la palabra, recibe la palabra con alegría, tiene un momento de creer, porque dice que cree por algún tiempo, pero dice, y es de corta duración, o sea, es más emocional todo, aunque diga creo en lo que me acaban de decir. Pero el gran problema es que cuando viene la prueba, la tribulación, la aflicción, la situación difícil, ese terreno en especial que recibió esa palabra y que la tuvo con gozo en su corazón, no resiste y se aparta. No resiste y se aparta. Se van. No buscan realmente la salida como la tienen que buscar, porque ¿qué es lo normal, hermanos, cuando llega la prueba? ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano? Aquel que es una buena tierra, que ha recibido la palabra y que va a dar fruto, que es lo último que lo haremos. Cuando llega la prueba en su vida, ¿qué es lo que hace?
clamar, orar, rogar, seguir adelante, no desmayar, o aunque sus fuerzas decaen, le ruega a Dios que siga fortaleciendo su vida, ¿cierto? Pero entonces la pregunta del millón: ¿y por qué alguien cuando le llega esa prueba se va? Aquí está la respuesta. Se enojan. Porque el corazón está endurecido como una piedra. A pesar de que escuchó la palabra, a pesar de que la recibió con gozo, a pesar de que tuvo un tiempo de poca duración en donde dijo, creo por un momento, por un tiempo. Pero cuando llegó a su lugar de casa, de vivienda, o yo qué sé, llegó el momento de la aflicción, llegó el momento de la prueba, no resistió y se fue. Se fue. Y entonces de pronto alguien dirá, ¿y lo que vivía esa persona en la iglesia qué era? Estamos hablando del que se aparta, apartado. Porque tampoco podemos darle, ¿cómo me puede decir esto? No podemos medir y meter todo en un mismo saco de una persona que por X o Y motivo, que uno a veces no sabe, dejó de asistir un tiempo a la iglesia. Eso no, o con la iglesia, eso no quiere decir que está apartada la persona, ¿o sí? Es el que se aparta y que en la prueba se va. Y el que se aparta, ¿a qué se aparta? A pecar, al mundo. ¿Su corazón cómo está? Endurecido. Nosotros conocimos casos, hemos conocido casos y hartos. Si yo les contara a ustedes la cantidad de gente que ha pasado por esta congregación, que donde no se hubiesen ido, aquí no cabríamos. ¿Sí o no, hermana Carmesa? Y que quizás también en un momento recibían la palabra con gozo y se alegraban y salían felices. Gloria a Dios, amén, eso es así, aleluya. Pero cuando llegó la prueba, la aflicción, la tribulación, el momento difícil a su vida, ahí se vio realmente, hermano, es que un creyente, por eso la palabra nos enseña que Dios al que llama por hijo, al que tiene por hijo, lo prueba. No lo tienta, el que tienta es el diablo, pero Dios lo prueba para ver de qué estamos hechos. El recibir la palabra con gozo está bien, porque dice que la recibimos con gozo todos. Pero la prueba de que la palabra ha caído en un buen terreno no es que se reciba con gozo. No es que alguien habla en lenguas, porque eso es como el indicador a veces, ¿no? Y todos saltamos, o no es que alguien quizás llore, y podemos llorar, y uno de los efectos que da el Señor cuando su palabra llega a nuestro corazón, el llanto, las lágrimas, el quebrantamiento. Pero ese no solo es uno de los indicadores buenos de que la palabra está haciendo un efecto. La prueba de que realmente hay una transformación de vida son los frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. La prueba de que la palabra ha germinado y comienza a crecer para dar un fruto es que esa persona se aparta de pecado, se aparta de iniquidad. Una persona no puede escuchar la palabra de Dios, gozarse con la palabra de Dios y seguir pecando. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué terreno lo ubicamos? ¿Pedregal? Yo lo ubicaría en el primer terreno. Claro, porque si venimos a un lugar como este, escuchamos la palabra del Señor, porque el del primer terreno también la escucha, recuerden, cae, la palabra cae, pero salimos a seguir siendo lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Y entendiendo esto, entonces entendemos qué terreno es. Pero el que quizás por un corto tiempo como que cree y está gozoso, pero llega la prueba y se aparta en el momento de la prueba, ese es el segundo terreno. Pedregales. Su corazón todavía es de piedra. Yo miraba algo, hermanos, y esta para mí, en mi conclusión, esa es la transición del que está pasando a llegar a una nueva en Cristo, a una nueva vida en Cristo. Porque ¿cómo llegamos todos?
Aunque les aclaro algo. Cuando Jesús habló esta parábola, tenía un sentido principal con el reino. Y lo que iba a pasar con el reino. Y lo que se iba a cumplir y se cumplió. Porque los que fueron sembrados en buena tierra dieron fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y eso es lo que iban a ver Israel con lo que iba a pasar con la iglesia misma. Y la iglesia empezó a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y todo el que cree en la palabra empieza a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto era algo que iba a suceder y sucedió. Lo que el Señor está hablando, porque está hablando acerca del reino. Y muchos no creían lo que iba a pasar con lo que Jesús hablaba. Y Él les demostró. Y más adelante hay otra parábola de la pequeña semilla de ¿qué? Que crecería como uno de los más grandes árboles y que daría sombra. Para hablar de lo que Él hace en su reino con los que creen, con los que han creído. Y si no, mire aquí. Y si no, dentro de la iglesia, los que creen, mire cómo dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y si no, mire cómo empezó esta iglesia. ¿Cómo empezamos? Era mi esposa, mi hija y yo. Y después siguió dando fruto al 30. Y después al 60. Y vamos a llegar al 100 por uno. Y vamos a seguir de ahí para allá. Así es, hermanos. Pero ya entonces, entendiéndolo en lo que sucede en nuestros tiempos, podemos ver que una persona, nosotros tenemos un familiar, que en un momento de prueba, y una prueba dura que le llegó, no volvió a la iglesia. ¿Sí o no? No volvió, se apartó. Y este es el momento que sigue apartado. ¿Qué pasó entonces ahí? No, ese es Pedregal. Y esta parte es dura. Porque entonces, ¿por qué se comportaban por un tiempo? Cree el Señor, o creen en el Señor por un tiempo, dice, ¿cierto? ¿Por qué se comportaban como se comportaban de bien dentro de la iglesia por un tiempo? ¿Ah? No, era por el mismo gozo que la palabra producía en ellos, que eso se traducía a lo último en emociones. Por eso nosotros, la iglesia, no vivimos por emoción. Claro. Pero es por un problema del corazón, por el terreno de ese corazón. O es duro el corazón, o es un corazón pedregoso. Y la palabra, por mucho que se siembra, por la dureza de ese corazón, no toma raíz porque no hay profundidad de tierra. El sol, que representan los problemas, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, sale y ¿qué hace? La quema. Y al quemarla se seca. Y ese secar es lo que está diciendo aquí Mateo, se apartan. Lucas, perdón, se apartan. O Mateo y Marcos tropiezan cuando llegan las aflicciones. Ese es uno de los problemas. Pero mire lo que dijo el Señor a través de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26. Mire lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí, ¿qué representa el agua limpia? Esparciré, lo mismo. Lanzaré, semilla. Agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el versículo 26 de Ezequiel: os daré corazón. O sea que ese terreno, por eso digo que está en una transición, está
a punto de empezar a volverse un terreno propio o un terreno blando en lo que podemos ver ahora nosotros aquí. Un terreno que sí puede dar fruto. ¿Por qué? Esto es para la iglesia, porque ahí está el doble sentido. En lo que dijo Jesús aquí es una cosa, pero lo que sucede con nosotros, ¿cuántos de nosotros no nos pasó ciertas situaciones parecidas cuando empezamos a conocer del Señor? Que llegaba la palabra y quedábamos en las mismas al principio, ¿sí o no? Otros empezaron a ir de procesos a procesos. Otros empezaron un proceso, llegaron a la iglesia y de una el Señor los tomó y pum, buena tierra y listo y fructifique. Pero otros escuchaban la palabra, recibían con gozo y cualquier cosa no volvían. Y después volvían y volvía y pasaba lo mismo y ese terreno quedaba ahí nomás, ahí dando vueltas. Recibía la palabra, se gozaba, corta duración y se iba por otro tiempo y después volvía. ¿Pasa o no pasa? Pero el profeta Ezequiel está diciendo, o el Señor está diciendo, os daré nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón, ¿qué? Pedregoso, de piedra. Y os daré un nuevo de carne. Eso es lo que hace el Señor y es lo que oramos, rogamos, clamamos a Dios para que suceda en este lugar cuando llegan corazones pedregosos de piedra. Que sea nuestro Dios dándole a ellos, porque es Dios el que lo hace. ¿A través de qué? Su palabra. Que sea Dios dándole un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que reciba la palabra, un corazón que permita que esa palabra germine y fructifique su vida. Pero hermanos, olvidémonos, eso solo lo hace Dios. Mire, la Biblia dice que es Dios quien da ese corazón. Es Dios quien cambia el corazón por un corazón de carne. Veíamos el domingo que es Dios quien abre el corazón para que entienda. Es Dios quien prepara el terreno. Es Dios quien abre los ojos. Es Dios quien abre los oídos para que el hombre escuche. Y eso es lo que hace Dios como milagro, hermanos. Por eso, por allá más adelante, hay una enseñanza que el mismo Jesús dice, y dando la enseñanza de la misma sembrador o la agricultura, que el sembrador siembra, se va a dormir, se relaja, y después viene y mira cómo comienza a ver fruto de lo que sembró. Y así no es la agricultura. ¿En qué momento se da todo eso? Eso lo hace es el Señor. ¿En qué momento una persona es transformada? ¿En qué momento una persona nace de nuevo? ¿En qué momento una persona sí es buena tierra? Eso lo hace Dios. Es Dios. Por eso sigamos clamando al Señor, hermanos. Y nosotros indudablemente éramos un corazón de piedra, ¿sí o no? Pero Él nos llamó. Esa es la gran diferencia. Y cuando Él nos llamó, nos abrió nuestros ojos, nuestros oídos, para que viendo, si viéramos, y escuchando, si entendiéramos. Pero aún hay muchos con corazones duros, que esos van a escuchar y no van a entender. Van a ver y no van a percibir, como dice la palabra, y por eso por parábolas les será predicado, porque su corazón es duro y están totalmente apartados de Dios, y dura cosa es para ellos esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamarle a Dios para que todo corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne, y esa palabra que es la semilla pueda dar fruto. Pero hermano, no va a dar fruto nunca en un pedregal, ni nunca junto al camino. ¿Qué tiene que pasar? Ser transformado en un diferente terreno. Ahí y solamente ahí entenderemos
que es la única manera para que demos como hijos de Dios fruto en el reino de Cristo. Es la única manera. Es la única, hermanos. Nadie puede dar fruto espiritual si no es un terreno listo y preparado para darlo. Si el corazón de una persona es duro con la palabra o frente a la palabra de Dios, no, ¿cómo va a dar fruto? Entonces, que sea Dios quien cambie y transforme el corazón. Póngase de pie, hermanos. Tremendo, hermanos, porque les confieso algo, no es tan fácil esta palabra. Parece fácil, se ve fácil, pero no es tan fácil. Es dura la palabra. Y es viva y eficaz. Y realmente nosotros no estamos mandados ni a acomodarla para que suene bonita. Sencillamente rogamos a Dios para que el Señor siga preparando nuestros terrenos. Y entendamos, iglesia, vuelvo y lo digo, ¿por qué es que existen ese tipo de reacciones frente a la palabra cuando la predicamos? ¿Por qué tu familiar reacciona como reacciona cuando le predicas la palabra y no ha creído? Porque ese familiar a veces se pone, ay, amén, sí, gloria a Dios, sí, bien, y después, nanay, ya no más. Y hasta oran, y hasta dicen vamos a orar, y hasta se arrodillan, y hasta cantan, y hasta dicen gloria a Dios, pero viene la prueba y no más. Dios por ningún lado. Buscan otras cosas, otras opciones, menos Dios. Es porque no había raíz en su vida para que la palabra, o no había un buen terreno para que la palabra se enraizara y comenzara a crear un árbol y diera fruto. Entonces ahí entendemos nosotros. Y lo que debemos hacer, ¿qué es? Clamarle a Dios, porque tampoco nos podemos quedar solamente por la respuesta inmediata, es decir, entonces un terreno pedregoso y nunca va a recibir. No. El único que sabe si nunca y se va a quedar como pedregoso. Hermanos, vea, aquí viene lo duro. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. ¿Lo digo? Lo voy a decir. Pero a mí me duele decir esto. Pero lo tengo que decir porque es la palabra de Dios. Hay terrenos llamados junto al camino que nunca serán nada más sino ese tipo de terrenos. Hay terrenos pedregosos que jamás dejarán de ser terrenos pedregosos. Y hay terrenos espinosos que veremos dentro de 8 días que jamás dejarán de ser espinosos. Y vendrá el Señor y serán eso, espinas, piedras y junto al camino. Pero hay terrenos, buenos terrenos, que son los que dan el fruto en el reino. Escúcheme. Y es duro, pero aunque es duro, tenemos que entender que nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino, que estoy seguro que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo y nos había elegido para ser salvos, Él nos llamó cuando nuestro corazón era también corazón duro. Pero la gran diferencia de esos otros terrenos, ¿sabe cuál fue? Que Él abrió el oído para que nosotros escucháramos y creyéramos, tuviéramos fe en Él y comenzáramos a pasar de un terreno junto al camino a un terreno pedregoso, espinoso, para ser un buen terreno. Y por eso usted que está aquí escuchando esta palabra, y si esta palabra que usted escucha lo único que hace en su corazón es producirle más fe, más amor, más pasión, el deseo de seguir con Él, apartarse del pecado, apartarse del mundo, vivir con Cristo hasta que Él venga, pues dele la gloria a Dios, porque Él en su amor y misericordia, en su infinito amor, hermanos, por el puro afecto de su voluntad te llamó, te escogió y te transformó. Porque nosotros no merecíamos nada. Oremos, iglesia. Oremos al Señor. Señor Jesús, este remanente que hay en esta noche aquí, solo te quiere dar gracias. Porque si estamos aquí escuchando tu palabra, Señor,
Es porque estamos convencidos y seguros que eres tú el que lo permitió así. Eres tú quien nos llamó, eres tú quien nos eligió para esta obra, eres tú quien ha hecho un trabajo en nuestras vidas, en nuestros corazones, eres tú quien nos transformó, eres tú quien abrió nuestros ojos, eres tú quien abrió nuestros oídos espirituales, y eres tú el único que ha hecho posible que en nosotros haya una nueva vida. Gracias, Señor. Gracias por estas almas que están escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien prepara el terreno. Eres tú quien prepara todo, Señor, para que tu palabra sea entregada y tu palabra pueda dar fruto. Oh, en el nombre de Jesús. Amén y amén.